Continuamos en su espacio de entrevista de Informa TVX, primera emisión, y este viernes 8 de julio, como les comenté, ya está con nosotros Benjamín Cuellar, abogado e investigador en derechos humanos, y vamos a hablar de la reciente resolución de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos concerniente al caso de Roque Dalton. Bienvenido, Benjamín, qué gusto verte. Gracias. Gracias por acompañarnos. Quiero brindarles un contexto de la entrevista que vamos a realizar esta tarde. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos el pasado 4 de julio en un comunicado de prensa dio a conocer una resolución en el caso de ejecución extrajudicial del poeta Roque Dalton. El procurador señala en dicho comunicado que el Estado salvadoreño incumplió sus obligaciones de garantizar la verdad y el acceso a la justicia a los familiares de Dalton, sus hijos que interpusieron la denuncia ante la Procuraduría. Recientemente, en una nota presentada en nuestro periódico digital informatvx.com, Jorge Meléndez, actual director de Protección Civil y uno de los involucrados en el asesinato del poeta, declaró que ni siquiera sabía que existía, jamás vio en ese periodo a una persona que se pareciera al señor de la foto que ahora dicen que es Roque Dalton. Cito textualmente: Roque Dalton fue asesinado el 10 de mayo de 1975 por miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo, una de las organizaciones que conformó el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en el contexto del conflicto armado. Entonces, para ampliar este tema, lo haremos con Benjamín Cuellar, investigador de derechos humanos. Benjamín, qué gusto que estés con nosotros esta mediodía. Y lo primero, reacciones ante la resolución de la Procuraduría. Bueno, yo creo que no estoy seguro, pero creo que es primera resolución contra el Estado salvadoreño por el incumplimiento de sus deberes, ¿verdad?, en materia de derechos humanos. Investigar, sancionar, reparar, etc. Eso, ¿verdad?, yo lo aplaudo, ¿verdad?, porque le da un empuje que no es que de eso dependiera el caso, pero le da un empuje que nos puede servir para respaldar nuestra demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y para iniciar nuevamente acciones dentro del sistema interno de justicia salvadoreño. O sea, permitiría movilizar, digamos, el respaldo político que brinda la Procuraduría. El respaldo político me refiero por ser una institución del sistema político, pero también que eso puede permitir hacer eco en instancias interamericanas. Se supone que la fuerza de la figura del defensor del pueblo, el ombudsman, no es el hecho que sean vinculantes sus resoluciones, sino su peso moral, ¿verdad?, ético en la sociedad. Entonces, ese respaldo, ¿verdad?, también se traduce en respaldo político, como decías. Sobre esa base, como te decía, es no un relanzamiento, pero es un empuje, un empujón para este caso que puede ser bien utilizado, ¿verdad?, tanto en el sistema interno, como mencionaba, como en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde tenemos una demanda desde noviembre del 2011. Desde noviembre presentamos esa demanda, del 2011. Fue Juan José Dalton, hijo del poeta, ¿verdad?, fue conmigo como director de entonces del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, y presentamos esa demanda en la Comisión Interamericana. Estamos esperando a ver la resolución sobre la admisibilidad de la demanda. Sí. Benjamín, hay uno de los... Entonces, para eso le da fuerza esta resolución del procurador. Hay un aspecto, Benjamín, también particularmente en el caso del poeta Roque Dalton, pero es la reconstrucción de hechos, porque muchos de los aspectos son testimoniales y los involucrados en esto, sus declaraciones han sido ambiguas, contradictorias, y quizás una de las que se retoma con más fuerza es la entrevista que hizo Juan José Dalton en el año 93 a Joaquín Villalobos, digamos, como una de las que tienen más despliegue de información, pero otro aspecto es la reconstrucción de los hechos en materia, tomando los testimonios. Para el periódico El Excelsior. El Excelsior mexicano, así es. Esa entrevista en la cual da... Bueno, ese año 93 fue el año de la verdad de Joaquín Villalobos, porque también hubo una cátedra de realidad nacional en la Universidad Centroamericana, en la UCA. En esa entrevista para Excelsior, ¿verdad?, hecha por Juan José Dalton, él menciona, asume la responsabilidad del delito, ¿verdad?, del crimen, y menciona quiénes tomaron la decisión y dieron la orden. Entonces, de los que yo recuerdo, ahí está, bueno, obviamente Joaquín Villalobos, Atilio, Jorge Meléndez, Jonás, que ahora yo creo que habría que sacarlo del cargo que tiene el gobierno, ya no por haber participado en esto de Roque Dalton, porque se le puede olvidar, pierde la memoria, se le puede olvidar lanzar una alerta roja, digamos, en algún temporal, ¿verdad?, o en algún huracán, porque parece que pierde la memoria. Jorge Meléndez, además de Joaquín Villalobos, Jonás, Atilio y Jonás, está Vladimir Rogel, el vaquerito, que después ellos lo asesinaron también, y eso nos da a nosotros pie para sostener
un argumento sobre la imprescriptibilidad de este hecho, ¿verdad? Que era una práctica sistemática, ¿verdad? Si no generalizada, pero sistemática, de ejecuciones sumarias, ¿verdad? Extrajudiciales. Está ahí también, ahorita no me recuerdo, Rivas Mira, Alejandro Rivas Mira, ¿verdad? Son los tres que yo me recuerdo, los cuatro, perdón, que yo me recuerdo que menciona Joaquín Villalobos. En la conferencia o en la cátedra de Realidades Nacional en la UCA ya no recuerdo que haya dicho eso, no está registrado, pero dice que ahí fue cuando dijo la famosa frase, fue un error de juventud. Y reconoció ahí, o por lo menos dijo que estaba el cadáver en una casa de seguridad del ERP. Además, el crimen lo cometen en el 75, en el 77 el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, que era esta organización, emite un comunicado reconociendo que lo habían asesinado, ¿verdad? Que habían sido, o sea, reconociendo el crimen y la responsabilidad sobre el crimen. Lo que no reconocían, ¿verdad? Lo que seguían mintiendo era que era infiltrado, pequeño burgués, agente de la silla, etcétera, etcétera. Eso lo seguían sosteniendo, pero reconocen que fue un error político. En esa entrevista... inmadurez. ¿Le gusta hablar de inmadurez? Justo iba a ese término, porque en la entrevista que publicó el Excelsior y que hizo Juan José Dalton, utiliza mucho el término inmadurez, pero también era por un asunto de diferencias políticas y de organización dentro del ERP, aspectos que no solo fue en el caso Dalton, también en otras expresiones del FMLN también nos lleva a una discusión que en ese momento habían debates fuertes de la composición política o también de la lógica de la disciplina versus los marcos ideológicos que en ese momento imperaban en las 5 organizaciones que conformaron el Frente. Sí, eso fue lo que llevó o nos tiene incluso en esta situación, no porque ahora estén ejecutando disidencias, expresiones de disidencia, es que de esa manera se prohibió el pensamiento propio, ¿verdad? Y se estableció la sumisión al pensamiento único, ¿verdad? Y eso es lo que todavía nos tiene en esta situación en que estamos actualmente, ¿verdad? Que si se pudiera desplegar la imaginación, la pasión, la creatividad por la militancia del FMLN y sus cuadros intermedios, y no tuvieran que obedecer la línea del partido, el pensamiento único, yo creo que el FMLN sería otra cosa en la actualidad. O sea, los daños llegan hasta la fecha. Hay otro aspecto, Benjamín, de esa misma entrevista, que al final es una de las últimas, creo que es la última pregunta que hace Juan José Dalton a Villalobos, es el tema de si había la posibilidad de publicar, digamos, una declaración en la cual asumen responsabilidad. Villalobos menciona que con esta declaración que hace a través de esa entrevista y la que tú mencionaste en la Cátedra de Realidad Nacional que se celebró en UCA a inicios de los 90, el tema es que bastaba, o por lo menos dejaba la impresión que con esas declaraciones era más que suficiente sobre este caso y no consignarlo en un documento registrado que posteriormente la familia Dalton es lo que pide, no un reconocimiento público, pero también resarcir los daños morales ante el asesinato del poeta. Bueno, ahora se lo está restregando en la cara, ¿verdad?, a los responsables de esto, el procurador David Morales, al decir que tienen que confesar. O sea, esa entrevista no basta. Tiene que haber una confesión, ¿verdad?, de otro tipo, ¿verdad? Podría decir, no, en ese momento estaba mal, ¿verdad? Tenía un problema y me agarró en curva, me preguntó y no sé qué le contesté, ¿verdad? O por qué le contesté eso. Cualquier cosa podrían decir para justificar, y lo han dicho también, y lo han dicho. Bueno, lo más descarado es lo de ahora, de que... Y justamente quiero preguntarte sobre eso. Ya diste una primera intervención, pero ¿qué mención te amerita esto? Pues ya lo decías, no es broma, ¿verdad? Pero es como para ejemplificar más lo grave de esto, ¿verdad? O pierde la memoria por ratos, ¿verdad? Y eso puede traer consecuencias graves para la población salvadoreña, ¿verdad?, en algún desastre natural, ¿verdad? Que no son naturales los desastres son los que provocan, ¿verdad?, esos hechos, ¿verdad?, con la deforestación, etcétera. Pero ese es paréntesis. Entonces digo, bueno, se le puede ir, ¿verdad?, de la mente. O sea, ¿cómo no se va a recordar de un hecho como ese? O sea, nos quiere ver la cara, pero ya que ya no siga de inmaduro, ¿verdad? Porque eso va a alegar después de que era inmadurez, por inmadurez lo dijo. Porque es por tanto tiempo sostener esto, Benjamín, digamos, ¿qué variables podemos para entender un poco este comportamiento o esta reacción por tantos años? Yo creo que es
Mira, aquí se firmaron 6 acuerdos rápidamente. Ginebra, Caracas, San José, Sí. México, Nueva York y Unidos, Chapultepec. Chapultepec. Hubo uno que no se firmó porque no estaba escrito, pero es el que mejor han cumplido. El acuerdo para la impunidad de ambos bandos, ¿verdad? Y esto hay que verlo en ese marco también. Hay que verlo en ese marco. Entonces, la inmadurez de Joaquín Villalobos de confesar en la... Ahora todos van a decir que era inmadurez. Sí. De confesar en el Excelsior su participación y ponerle el dedo, para que la gente entienda, a Jorge Meléndez Jonás, a Vladimir Rogel, a Alejandro Rivas Mira y a otro par, que no me recuerdo sus nombres, ¿verdad? Eso es más que válido en sede judicial, ¿verdad? Para iniciar las investigaciones, perdón, en sede fiscal, En sede fiscal. para iniciar las investigaciones y poder llevar a sede judicial, ¿verdad?, el caso para que ahí se cumpla lo que está pidiendo el procurador Morales. Tenemos que hacer una pausa, Benjamín. Me gustaría tocar 2 elementos en el siguiente bloque de la entrevista. Uno es la posición como de FMLN, no solo las facciones, en este caso ERP, sino como FMLN en este momento sobre este caso, y también un poco el seguimiento que tú has dado a la familia Dalton para los escenarios a nivel internacional. Permítanos una pausa y continuamos con más en su espacio de entrevista de Informa TV. Y volvemos en instantes. Continuamos en su espacio de entrevista de Informa TVX. Cerramos semana en este día 8 de julio y Benjamín Cuellar nos acompaña, abogado e investigador de derechos humanos. Estamos abordando el tema de la resolución de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos concerniente al caso del asesinato de Roque Dalton. Ahora hablemos de un aspecto relevante porque toca al FMLN. ¿Cuál es tu posición? Uno podría pensar, Benjamín, que el FMLN debe tener una reacción, no solo como organización política, y en su momento fue organización político-guerrillera, una organización, ahora un partido político y ahora un partido político en el gobierno. ¿Qué mención tiene? Bueno, yo creo que el FMLN como organización, como institución, no se puede desligar del gobierno, pero yo sí lo puedo hacer. El FMLN no. Y yo lo hago para explicar mi postura frente a esto de una manera más clara. El FMLN como partido político se supone que es la primera fuerza en este país. Lo dicen las encuestas, ¿verdad? Y las elecciones. Por poquito, pero es. Y creo, desde mi perspectiva, que está urgido el FMLN en recuperar, ¿verdad?, credibilidad. Sí, porque las encuestas dicen que van a la baja, ¿verdad? O sea, y se mantiene solo el voto duro. Mucha gente que antes simpatizaba con la izquierda, ¿verdad?, o decía que, o con el partido en concreto, mucha gente se ha ido desencantando. Y tiene razones para eso, ¿verdad? Pero entonces, un pronunciamiento firme en favor del respeto de los derechos humanos, en este caso concreto, ¿verdad?, yo creo que le daría un nivel de solvencia, ¿verdad?, ético, moral, político, ¿verdad? Pero no lo van a hacer. No lo han hecho durante todo este tiempo y no creo que lo hagan. O sea, yo creo que cada vez es más claro, ¿verdad? Eso creo que en la entrevista pasada lo mencioné, ¿verdad? O sea, eso de que ¿dónde está la izquierda? Al fondo, a la derecha. ¿Sí? Estamos viendo la molestia que tienen ahorita por un simple comercial, ¿verdad? Que lo que están haciendo es que la gente, ayer me decía alguien, como no podemos sacar a los diputados, mejor no. Sí, como no podemos cambiar a los diputados, mejor me cambio de Telefónica, me paso a Digicel. O sea, han llegado a niveles tan, ¿verdad? Entonces, por eso yo lo digo, no lo van a hacer, ¿verdad? Ya salió de su agenda, ¿verdad?, ese tipo de decisiones que están comprometidas con la dignidad de las personas, ¿sí? Entonces paso al gobierno, el partido de gobierno, y el gobierno desde hace años, ¿verdad?, desde el primer gobierno, de izquierda, que no es redundancia, desde el primer gobierno se le pidió al señor Funes que no siguiera utilizando el nombre de Roque Dalton ni la figura de Roque Dalton mientras no saliera de casa presidencial el señor Jorge Meléndez. Y ahí sigue. ¿Qué poder tendrá? ¿Qué le sabrá? ¿Qué sabrá? ¿Con qué los tiene chantajeados? No sé, francamente no sé. Pero el gobierno también tiene una deuda, ¿verdad?, con la familia Roque Dalton y con el pueblo salvadoreño, porque
incluso más allá de las fronteras, porque Roque Dalton quizás no es el más universal, porque tenemos un señor Romero como salvadoreño universal, pero es también de los salvadoreños universales. Benjamín, mencionabas en la primera parte de la entrevista que el empuje o el impulso que da la resolución de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos puede activar o puede más bien retomarse el caso con más fuerza a nivel nacional. ¿Qué pasos significa eso, Benjamín? Bueno, primero yo creo que esto dicho hace 7 años, cuando se empezó a decir y a pedir, ¿verdad?, sobre todo a partir de del nombramiento del señor Jorge Meléndez en el gabinete de Mauricio Funes, ¿verdad?, sonaba mal, ¿verdad?, o sonaba, hubo quien llegó a decir de que estábamos resentidos, ¿verdad?, tanto la familia Dalton o Juan José y yo, ¿verdad?, porque no nos habían dado hueso en el gobierno. Ese tipo de cosas se decían, ¿verdad? O sea, no se asumía realmente la dimensión. Ahora que está de capa caída, ¿verdad?, con mucha gente que antes creyó en el gobierno anterior y en el actual gobierno, ¿verdad?, y por los frutos los han ido conociendo. Entonces, bueno, la crítica de Nayib Bukele, perdón, hace 3 o 4 días por lo de los impuestos y todo eso, el impuesto, el aumento del 13% a la electricidad, es contundente la crítica, ¿verdad? O sea, pero bueno, regreso. O sea, yo creo que ahora es el momento en el cual esta resolución de la Procuraduría, ¿verdad?, el conocimiento que ahora tiene la gente de lo que es la izquierda, que ya no es aquella, ¿verdad?, idealista, heroica. No, esta es la que dejó, ¿verdad?, que entregó las armas con acuerdos, con ideales, con ideas, ¿verdad? Es la izquierda actualmente en el país. Pero en realidad la izquierda, ese es el partido FMLN. En realidad la izquierda está a un lado del corazón, ¿verdad?, y no en los partidos políticos. Entonces, esa combinación de factores, más la sana terquedad de la familia Dalton, y en particular de Juan José Dalton, el tener el caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, yo creo que hay una suma de factores que hacen posible que este caso deje de ser ejemplarizante y se vuelva emblemático. Sí. Son dos cosas totalmente diferentes. Sí. ¿Qué pasa, Benjamín, que un escenario más internacional puede tener mucha más resonancia o más fuerza? Hace poco se conoció por lo de Víctor Jara, por ejemplo, en Chile. Correcto. ¿Cómo sí. puede darse tener esta resonancia esto a nivel internacional por el reconocimiento, obviamente, político y también literario de Roque Dalton? Ya me diste una idea para un manejo mediático del caso, pues sí. Esto de Víctor Jara, yo sí, lo tengo presente, pero en este momento no lo recordaba. O sea, El Salvador va a la cola, ¿verdad?, de lo malo, ¿verdad?, y a la cabeza, perdón, a la cola de lo bueno y a la cabeza de lo malo. O sea, en violencia, en exclusión, etcétera, en educación, etcétera, etcétera. Ahí está a la cola, ¿sí? A la cabeza está en impunidad, ¿verdad? No, perdón, no, o sea, sí, a la cabeza está en temas de impunidad, ¿verdad?, de inseguridad, etcétera. Entonces, yo creo que con la Comisión perdón, me perdí, la pregunta era... No, era la idea de en el escenario internacional, ¿cómo puede tomar más fuerza que la activación nacional? A eso iba, o sea, nosotros presentamos la demanda en la Fiscalía General de la República el 2 de mayo del 2010, ¿sí? Quiero ver, en agosto del 2011, o sea, sin que hubiera actividad de ningún tipo en la Fiscalía General de la República, presentamos un recurso que se llama intimación, o sea, se le solicita, se le pone contra la pared de la Fiscalía pidiéndole que investigue o que lo archive, pero que diga algo, no decía nada. Para eso tiene 4 meses la Fiscalía. Entonces, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ¿verdad?, no dijo nada. Entonces, antes de que termine ese plazo, nosotros presentamos en noviembre del 2011 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso. Y eso presionó para que en enero del 2012 pasaran a sede judicial el caso, mandaran el requerimiento a la Fiscalía. Solo que el requerimiento iba sin investigación. Y iba pidiendo
sobreseimiento definitivo porque ya había prescrito el plazo para la persecución penal. Ok, Benjamín, gracias por haber estado con nosotros esta mediodía. Ha sido un gusto. Solo una cosa quiero terminar. En esa audiencia que se hizo en enero, ¿verdad? Al salir, el señor Jorge Meléndez, ¿verdad? Dijo, el juez ha dicho que soy inocente. No dijo que era inocente. Dijo que lo sobreseía definitivamente a él y a Villalobos porque había prescrito. Se declara inocente cuando hay un proceso y se llega a una vista veredicto pública. sobre eso. Bueno, gracias Benjamín por habernos acompañado. Gusto. Estuvo con nosotros Benjamín Cuellar, abogado e investigador de derechos humanos. Permítanos una pausa y continuamos con más información en la primera emisión de Informa TV. Aquí regresamos.